Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Zúñiga. Bienvenido a un café con Dios para despertar el alma. Es un gusto poder tomar este tiempo contigo el día de hoy para ver algo muy interesante, muy importante en la Biblia. Como siempre, la Biblia es el fundamento de todo lo que nosotros estudiamos y vivimos y enseñamos. Y bueno, el título está a lo mejor muy llamativo. Quiero que por favor, antes de que saques conclusiones y antes de que digas lo perdimos, escuches este tema y puedas ver en cuanto a lo que dice la palabra, por qué hemos llegado a esta conclusión. ¿Sale? Vamos a leer Éxodo 6, versículo 2. Éxodo 6, versículo 2. Dice aquí, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, en esta versión que estoy leyendo, Reina Valera, en 1960, dice, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esto es Éxodo 6, versículo 2 y 3 que estamos leyendo. Te los voy a poner por ahí para que los puedas ir siguiendo. Entonces, es una muy breve reflexión que vamos a tener ahorita con respecto a el nombre de Dios. Y obviamente nuestra base, nuestro fundamento es la Biblia, como siempre debe ser. Entonces, Éxodo 6, versículos 2 al 3. Ok, entonces, dependiendo de la versión que tengas de la Biblia, ahí te vas a encontrar posiblemente diferentes nombres. En la mía dice, yo soy Jehová. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Ahora, en el idioma original de la Biblia, no dice Jehová. Son 4 letras hebreas las que están escritas ahí. Se les conoce comúnmente como el tetragramatón. Irónicamente, eso no es hebreo, es griego. Tetragramatón, que quiere decir 4 letras. Y son letras hebreas, no son letras en español. Son las letras, y estoy leyendo de derecha a izquierda, Yod, Hei, Bab, Hei. Yod, Hei, Bab, Hei. Son 4 letras hebreas de donde se ha traducido hasta el día de hoy, por ejemplo, Señor, con letras mayúsculas, o en inglés Lord, Jehová, Yahvé, el yo soy, seré el que seré. Todas estas traducciones vienen de la palabra Hayá o Heye, que significa ser. De ahí vienen las traducciones del nombre que nosotros tenemos de Dios en la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante saber cuál es el nombre de Dios? Por muchísimas razones. Una de las razones por las que no se sabe exactamente cómo se pronuncia ese nombre es precisamente por el respeto y temor también que se tenía de usar el nombre de Dios en vano. Probablemente recuerdas, uno de los 10 mandamientos es no usarás el nombre de Dios en vano. Y cuando dice nombre se refiere específicamente a este nombre. ¿Sí? Cuando tú dices Dios, en realidad no estás diciendo el nombre de Dios, estás diciendo lo que en hebreo sería Elohim, que no es el nombre. Y una de las cosas que vemos aquí en Éxodo 6:2 es que Dios le dice a Moisés que se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Esa es otra traducción de un término hebreo que es Shaddai, muy comúnmente conocido el Shaddai. Entonces él se apareció a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero no les dio a conocer su nombre, el nombre que está mencionando en el verso 2. Muy importante conocer ese nombre. Ahora,
¿Cómo se pronuncia? Y ahí viene uno de los grandes debates de la historia de la Biblia. Como te decía, los únicos que conocían cómo se pronuncia ese nombre eran los sumos sacerdotes y solo lo pronunciaban en ciertos días muy, muy especiales, por temor a que no se fuera a usar en vano o que se fuera a usar mal o a la ligera. ¿Por qué? Porque la pena por usar el nombre de Dios en vano era la muerte. Bueno, es la muerte. Ahora, no conocemos cómo se pronuncia. Hay 4 letras llamadas tetragramatón que son consonantes, para agregarle un poquito más de dificultad al asunto de cómo se dice el nombre de Dios. Son consonantes. Mira, en español corresponden a lo que sería la Y, la H, la V y la H. No que sean esas letras, sino que corresponden a esas letras si tomas la Yod, Hei, Vav, Hei, hebreas, y las transliteras al español. Entonces corresponden esas letras, pero son consonantes. ¿Cómo pronuncias eso? No se puede. En el hebreo no había vocales. Entonces los únicos que sabían cómo se pronunciaba el nombre de Dios eran los sumos sacerdotes. Y adivina qué, se perdió ese conocimiento. Hola, bienvenidas, Yanira, Crisia y todos los demás. Entonces, no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios, literalmente el nombre de Dios. A lo largo de la historia, se perdió ese conocimiento, ya no había quien supiera a ciencia cierta cuál era la pronunciación, porque no se tenían las vocales que van entre esas 4 consonantes. No hay el día de hoy una forma o un dato que sea 100% un hecho establecido, confiable, que nos diga, mira, se pronuncia así. Lo más cercano que tenemos son opiniones de lingüistas, estudiosos de los registros más antiguos. La opinión de muchos lingüistas, y créeme, esto tiene mucha importancia por una razón, la opinión de muchos lingüistas es que la V que tenemos en español, que es la letra Vav, Yud, Hei, Vav, la Vav se pronunciaba como lo que corresponde a la V de nuestro idioma español, o sea, una V, V corta, ¿sí? No W. La W, que nosotros pronunciamos como W, más bien es algo que viene del idioma árabe. En el árabe no hay V, no hay el sonido de la V, se pronuncia W o W. De ahí que muchos dicen, en realidad, esa consonante V debe de pronunciarse como en español la leemos, como V. Entonces tenemos la Yod, Hei, Vav, Hei, que corresponden a esas 4 letras. Y déjame aclarar algo. Aquí salen muchas diferentes versiones. Hay quien dice que es Yahvé, hay quien dice que es Jehová y otras versiones. Lo que sí está bastante seguro, y esto a lo mejor te va a tomar por sorpresa, es que la pronunciación de esas letras, o de la primera, que es la Yod, no es J, como normalmente leeríamos en español, Jehová. ¿Por qué? Porque no había J. De hecho, el sonido, la letra J, no estaba en el alfabeto. En el alfabeto, en el alfabeto hebreo lo que hay es la Yod, y no se pronuncia como una J, se pronuncia como una Y. Una Yod. En el griego tampoco estaba la iota, que es de donde viene el nombre Jesús, de una iota, no de una J. Entonces, oh sorpresa, no hay ni Jehová ni Jesús. Tenemos una Y, Jehová, o Yeshua. Esa es otra historia.
Pero el nombre que nosotros conocemos en español como Jesús es una transliteración, es decir, no viene como una traducción porque no significa lo mismo que Jesús o Yeshua, significa otra cosa. Y el sonido tampoco es como viene en el original, porque es una iota o una yot, no una jota. Entonces, fíjate qué interesante, la jota, como tú y yo la conocemos, se empezó a usar, se empezó a diferenciar de la yod, de la i latina, hasta el siglo XVI. Eso es en los 1500. Ahí aparece la J, el sonido de la J. Fue la última letra, de hecho, en agregarse al alfabeto latino. Entonces, hasta 1500, por ahí, no había J, no había Jehová, no había Jesús. Tenemos Jehová o Yahvé y tenemos Yeshua o Yehoshua. El nombre de nuestro Redentor en arameo es Jesús, en hebreo es Yeso o Yehoshua o Yeshua. En cualquier caso, el sonido es Y, no J, lo que conocemos como la J. Y de ahí que la pronunciación de lo que es el nombre de Dios es entre muchas opciones o Jehová o Yahvé, pero es con V y es con la Y, no hay J. Ahora, más que gramática, digo, hasta aquí son puros datos, pero más que gramática, más que la pronunciación, hay algo muy importante que tenemos que ver, que la Biblia nos muestra en el nombre de Dios. Y de ahí el título de esta plática. Créeme, no me he ido todavía, como decimos aquí, por las tortas, ¿sí? Pero es algo que está revelado en el nombre de Dios. ¿Qué significa su nombre? ¿Qué significa Yod-Hei Vav-Hei? O el nombre que él usó para darse a conocer a Moisés y a su pueblo. El significado, que eso es lo más importante, de su nombre es el que es. Y este nombre tiene que ver con la eternidad. De ahí el que es. Hay que notar que en la Biblia, si tú ves correctamente de dónde vienen las palabras, Dios no dice el que existe o el que siempre ha existido. Porque eso, y esto es más que gramática, de verdad es algo que si captamos, híjole, nos va a ayudar a entender muchísimo mejor quién es Dios. Él es el que es. Él es desde siempre y hasta siempre. Cuando tú y yo decimos existe, es algo totalmente diferente. Tú existes, yo existo. Dios no. Dios es. Desde siempre y hasta siempre. Y de verdad eso tiene que ver más que con simple gramática o con un idioma. Tú y yo tenemos un principio, un momento y un lugar en que comenzó nuestra existencia, en el tiempo y en el espacio. Y hay un momento y un lugar en que nuestra existencia aquí en la tierra va a terminar también. Tenemos un principio, tenemos un final. Existimos en un tiempo y en un lugar. Dios no existe en un tiempo y en un lugar. ¿Por qué? Porque para empezar, Él creó el tiempo y Él creó el espacio. Dios es. Y Él está mucho más allá, por así decirlo, por encima o por fuera de ese límite llamado tiempo y espacio. Por eso es que cuando Él se revela a Moisés y a su pueblo, Él dice, yo soy, o el que soy. El significado del nombre de Dios tiene que ver con la eternidad de Dios, que Él es en todo tiempo, que Él es en todo lugar, que Él es desde siempre y hasta siempre. El eterno. Eso significa el nombre de Dios, eternidad. Y es más que gramática. Cuando te digo Dios no existe,
estoy diciendo, Dios no existe, Dios es. Y Él es desde siempre y hasta siempre. De ahí que cuando tú y yo usamos, digo esto ya es extra, pero cuando tú y yo usamos la palabra siempre o nunca, estamos cayendo en una contradicción. Porque en realidad esas son palabras, esos son términos que solo pueden aplicar a Dios, quien es desde siempre y hasta siempre. Tú y yo no somos desde siempre. Hasta siempre, pues solamente en Dios, si Él lo permite, ¿sí? Pero tenemos un principio y un final en esta tierra. Entonces, realmente podemos usar los términos nunca o siempre. Y créeme, es algo que hacemos muy seguido. Ay, es que yo siempre, o tú siempre, o yo nunca, o tú nunca. Estamos hablando de algo que está más allá de los límites que nosotros podemos cruzar. Nosotros tenemos un principio, un final, Dios no. Él sí es desde siempre hasta siempre. Yud-Hei, Vav-Hei, Jehová o Yahvé, y nuestro Mesías, nuestro Salvador, que es Yeshua o Yehoshua. Y su nombre en hebreo significa literalmente salvación. Jesús en español no significa salvación. Es una transliteración, es decir, se tomaron las letras del griego, Jesús, se convirtieron al español y de ahí se obtuvo el nombre Jesús. Pero si nosotros quisiéramos una traducción al español del nombre y el significado del nombre de nuestro Salvador, en realidad sería Josué. De ahí también que en estas porciones que estamos estudiando, y ya se los había anticipado un poco, quien nos va a dar un ejemplo o es una analogía o metáfora de nuestro Salvador, cuyo nombre significa salvación, es un hombre que se llama Yehoshua y cuyo nombre significa salvación, Yehoshua, que en español traducimos como Josué. Ahí sí tenemos un ejemplo de lo que es la salvación que Dios va a proveer para su pueblo a través de este hombre, que es un ejemplo de lo que va a ser nuestro Salvador, cuyo nombre es salvación, Yeshua. Entonces, créeme, esto más que simplemente información y tratar de aclarar conceptos de la J y demás, es ayudarnos a entender el significado que hay en el nombre de Dios y con el que Él decide revelarse a su pueblo. Si Él decidió decirles a su pueblo, a Moisés, yo soy, o soy el que seré, la eternidad, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con sus atributos, tiene que ver con hacernos saber que Él está en todo lugar y en todo tiempo Él está contigo el día de hoy. Padre, gracias por esta pequeña meditación, Señor. Gracias porque tú nos has mostrado tu nombre y nos has mostrado en él tu eternidad, Señor. Y también a través de darnos a conocer el nombre de nuestro Salvador, tú nos has mostrado precisamente eso, Señor. Que Él es nuestra salvación, nuestra Yeshua. Gracias, Padre. Pido por cada una de las personas que han escuchado esta plática, que ellos puedan entender tu eternidad y que ellos puedan saber que tú estás con ellos, donde quiera que están en este momento. En el nombre de Yeshua, de Jesús. Amén. Señor te bendiga. Hasta la próxima. Shalom.